Amigos, muy buenas tardes, noches o días, depende de dónde se encuentren ustedes. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Josafat Ibáñez de su canal JIS Professional Training. Nosotros somos un grupo de profesionales que estamos haciendo este primer video sobre temas de estadística, pero la idea es hacer videos de varios temas como puede ser las finanzas, la economía, matemáticas, programación en diversos lenguajes y la manipulación de algunos programas que pueden ser de utilidad para ustedes. Entonces vamos a tener esta variedad de temas en nuestro canal. Esperemos contar con su preferencia, que les guste el trabajo que nosotros hacemos, que en un momento dado se suscriban a nuestro canal, le den like a nuestros videos. Nuestra idea es hacer un contenido de mucha calidad que les sirva a ustedes, que les sirva ya sea en su trabajo, en su escuela, para hacer sus tareas, para hacer alguna actividad que tengan por ahí y que necesiten algún soporte de cómo llevarlo a cabo, pues aquí vamos a estar nosotros pendientes de que les pueda ser de utilidad o de hacer el contenido que ustedes requieran. Nos van a poder dejar sus comentarios, sus sugerencias, etcétera, de tal manera que nosotros podamos ir mejorando el canal y ofreciendo los contenidos que ustedes deseen y que les gusten para desempeñar ya sea su trabajo o sus estudios. El primer tema que vamos a estar revisando pues tiene que ver con la estadística. Vamos a calcular la media, la moda y la mediana de una base de datos no agrupados. Sin más preámbulo, vamos a pasar al Excel para hacer el cálculo en un ejemplo que les hemos propuesto. El ejemplo dice, calcule la media, la moda y la mediana de las calificaciones del primer examen parcial de los siguientes grupos de estudiantes de la carrera de psicología de la Universidad de Chapulca. La Universidad de Chapulca pues obviamente no existe, es un ejemplo hipotético, pero nos va a servir bastante bien para ejemplificar el cálculo de estas tres medidas de tendencia central en la estadística. El cálculo lo vamos a hacer de dos maneras, de manera manual, como si lo estuviéramos haciendo a mano, digamos, o con calculadora, y de manera funcional o con funciones de Excel. Con funciones de Excel pues es muy sencillo calcularlo. De manera manual pues tenemos que usar fórmulas. Para calcular la media, que sería la primera medida de tendencia central que vamos a estar calculando, vamos a requerir la fórmula donde dice mu es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de las xi por las fi divididos entre n mayúscula. Aquí estamos hablando de una fórmula que me calcula la media de una población. ¿Qué sería la n? La n mayúscula, este dato que tenemos aquí, sería el total de datos que tiene la serie de datos no agrupados. Acuérdense que los datos no agrupados es cuando tenemos una serie de datos que solamente me están calculando, bueno, que no los hemos agrupado propiamente, o valga la redundancia, pues tal como la tenemos. Cuando ya calculamos una tabla de frecuencias, pues ahí ya tendríamos una serie de datos agrupados. Entonces la n del primer grupo pues estaríamos hablando de que son 23 datos, una población de 23 estudiantes. Y si hablo de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, pues estaría hablando de la sumatoria de todos los datos o de lo que me pida la fórmula más adelante. Entonces, si fuera la sumatoria de los 23 o de las 23 calificaciones, pues sería sumar estos 23 datos y esa sería la sumatoria. Estoy sumando desde el dato i igual a 1 hasta el dato i igual a 23. La xi pues es cada uno de los datos. Aunque podríamos tener el caso de datos que se repiten, como por ejemplo aquí tenemos el 5 en los primeros dos espacios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que ese dato se repite dos veces. Y si nos vamos más hacia abajo, tendríamos el número 5, otra vez por aquí, en el número 12 un cuarto número 5, en el 18 5 también. Entonces vemos que el 5 tiene una frecuencia
de 5 veces dentro de esta serie de datos. Entonces aquí tendríamos que multiplicar el 5 por su frecuencia, que sería 25, ¿no? Para aplicar la fórmula de la población. Y a esa sumatoria de cada dato por su frecuencia lo dividiríamos entre la población, que son 23 datos. Esta sería la fórmula para una población. En este caso, pues aquí tenemos dos series de datos. Los dos son una población. ¿Por qué? Porque tenemos la totalidad de datos o la totalidad de estudiantes del grupo. ¿Qué pasaría si tuviéramos esta serie más hacia abajo? Digamos que la llevamos hasta 46. Pues en este caso, si estamos calculando la media solamente de 23, pues estaríamos hablando de que estamos calculando la media de una muestra. Y si fuera el caso de una muestra, aplicaríamos la segunda fórmula, donde ya no es mu, ya lo denominamos x barra o x promedio, igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n minúscula de las xi por las fi. Entonces, y lo vamos a dividir entre n minúscula. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente en ambas fórmulas estamos haciendo lo mismo, no pasa nada. Simple y sencillamente, en la primera hacemos referencia a una población y en la segunda a una muestra, pero los cálculos son exactamente los mismos. La n mayúscula sería el tamaño de la base de datos como población y la n minúscula sería el tamaño de la base de datos como muestra. Pero de ahí en la xi y la fi pues serían cada dato multiplicado por su frecuencia dividido entre el total de datos. Entonces, muy sencillo. Vamos a iniciar con el cálculo de las medidas de tendencia central. Lo vamos a hacer primero de manera manual para ejemplificar. Si vamos a calcular la media del grupo 1, en este caso, nosotros requerimos, como vemos en la fórmula, la n mayúscula. Tenemos que conocer la población y tenemos que conocer las xi y sus frecuencias. Las xi están aquí, que serían los datos, y la frecuencia en este caso no lo vamos a calcular, lo vamos a hacer de manera directa. De cualquier manera podemos asumir que cada dato es una xi con una frecuencia 1, aun cuando tengamos datos como el 5 que se repiten. Bueno, entonces para tener la población, pues simplemente le puedo escribir yo aquí en esta celda 23, ¿están de acuerdo? Porque en el grupo 1 tenemos 23 datos. Sin embargo, si tienen una serie de datos más grande, una serie de datos donde no está bien organizada la información, pues a lo mejor les puede servir la función contar. En este caso, la función contar en Excel, bueno, antes de introducir la función, les explico. Siempre que ustedes quieren introducir una fórmula en Excel, tienen que poner el signo igual. Y ya después, lo que ustedes quieren que haga esa celda con una fórmula. Entonces aquí ponemos igual y le vamos a escribir contar. Si ustedes se dan cuenta, yo ya escribí con y ya me aparece aquí la función contar. ¿Están de acuerdo? Esta es la que voy a usar. Voy a contar los datos que tiene esta fila. Entonces, esta columna, perdón. Entonces selecciono la columna y cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces ya tengo el dato formulado. ¿Cuál sería la sumatoria de las calificaciones? Pues también voy a tener que sumar aquí todos los datos que tiene esta serie de datos. Y en Excel hay varias maneras mediante las cuales yo lo puedo hacer. Hay una, digamos, si son poquitos datos, pues yo podría usar la de sumar dato por dato. Le doy igual, selecciono el primer dato de la serie de datos, le doy más, el segundo dato de la serie de datos, más el tercer dato de la serie de datos, y así sucesivamente. Ustedes me dirán, pues sí, así lo podemos hacer. Sí, sí se puede hacer, sin embargo, pues es bastante tedioso estar haciéndolo dato por dato
Y si es una serie mucho más grande, pues igual complicaría mucho más y se presta a que tengamos alguna equivocación. Entonces, otra forma de hacerlo es con la función suma en Excel. Entonces, si le doy igual y escribo suma o sum, me aparece la función suma, la selecciono, me abre paréntesis, selecciono todos los datos de la columna y cierro el paréntesis y ya le doy enter. Entonces ya tengo la sumatoria de los datos del grupo 1 o de las calificaciones del grupo 1. Entonces ya con estos datos, en la parte de abajo sería las XI por la FI, considerando que cada dato tiene una frecuencia 1, aun cuando se repiten. Digamos, es una forma de simplificar para calcular aquí en Excel. La media pues no sería más que dividir, le doy igual, voy a dividir 152, que sería la sumatoria de las calificaciones, entre la población. Y yo ya tengo la media de calificaciones del grupo 1. Para la moda, necesito yo ordenar los datos, porque yo tengo que identificar cuál es el dato que más se repite en esa serie de datos. Entonces, si lo hago así de manera desordenada, pues me resulta un poquito complicado. Sí lo puedo hacer, pero una mejor forma sería ordenar los datos. Para ordenar los datos, yo voy aquí a la pestaña Datos y me voy aquí a donde dice Ordenar. Bueno, obviamente primero seleccioné ambas columnas completas. Como seleccioné de los encabezados, aquí marco la palomita de que tiene encabezado para que no me ordene la primera fila. Y vamos a ordenar por grupo 1, que sería la calificación del grupo 1. Y vamos a ordenar de menor a mayor. Le doy a aceptar. Y ya me ordenó todos los datos de menor a mayor. Para ver cuál es la moda, pues yo voy a revisar cuál se repite en más ocasiones. Así, por ejemplo, aquí veo que el 5 se repite 5 veces, el 6 se repite 5 veces, el 7 se repite 5 veces. Entonces tenemos 3 modas en esta serie de datos. Entonces sería el 5, 6 y 7. Entonces lo hemos hecho de manera visual. Y para la mediana, lo que yo tengo que hacer es identificar el dato medio de esa serie de datos y eso sería la mediana. Entonces, ordenar los datos es muchísimo más útil para calcular la mediana, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque los primeros 11 datos, estamos hablando de que tenemos 23 datos en esta serie de datos. Entonces, los primeros 11 serían la parte de arriba de la base de datos. Vamos, 7, 8, 9, 10, 11. Estos 11 datos están hacia arriba. Y si me voy aquí, me da otros 11 datos, lo podemos ver acá abajo en recuento. Y me queda como dato intermedio el número 6. Entonces la mediana sería este número 6. Le doy igual a 6. Si se dan cuenta, en este caso tenemos una base de datos impar. Tiene 23 calificaciones. Entonces es muy fácil elegir el dato medio. Voy a ordenar aquí los números de calificaciones para que lo podamos observar con mayor claridad. Lo ordeno de menor a mayor. Si se dan cuenta, aquí no escogí el encabezado. No, perdón, disculpen. Sí escogí el encabezado, pero no me interesa el encabezado porque no seleccioné estudiante. Entonces, en este caso estoy ordenando todos los datos que estoy seleccionando. Por eso me marcó aquí error primero con el 10. Bueno. Entonces, el dato 12 es la mediana. De manera
manual, pues sería como calculamos la media, la moda y la mediana. Vamos a ir con el grupo 2. Para el grupo 2 igual le voy a dar contar. Voy a seleccionar los datos de la calificación del grupo 2 y tengo 22 datos. La sumatoria de las calificaciones, igual uso la función suma, le doy suma y selecciono las 22 calificaciones. Para la media, igual voy a dividir las calificaciones, que sería esta celda, el 128, la sumatoria, lo voy a dividir entre la n. Y tenemos 5.82. La moda, vamos a ver la moda. Para la moda, igual vamos a ordenar los datos del grupo 2 para ver cuál sería el dato que más se repite. Vamos a hacer aquí arriba con la parte en la pestaña datos, en donde dice ordenar. Le vamos a dar continuar con la selección actual. No me interesa que se recorra hacia las otras columnas, solamente seguir con la que estoy ordenando. Y igual vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces ya estamos aquí. Una disculpa, aquí tiene encabezados y no le puse que tenía encabezados. Entonces vamos a continuar con la selección actual. Le vamos a dar ordenar y vamos a seleccionar de menor a mayor. Y aquí arriba le vamos a poner mis datos tienen encabezados. ¿Por qué? Porque aquí arriba estoy seleccionando donde dice grupo 2 y ese es el encabezado de la columna. No es dato de la serie de datos. Entonces le damos a aceptar y ahora sí, ya lo tenemos aquí. Entonces la moda, aquí vemos que el 3 se repite 5 veces, el 4, 4, el 5, 4, el 7, 2, el 8, 3, el 9, 1 y el 10, 3. Entonces la moda evidentemente es el número 3 porque se repite en 5 ocasiones. Para la mediana, aquí se nos complica un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos 22 datos y no hay uno intermedio con claridad. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar los dos intermedios y sacar un promedio o una sumatoria y la dividimos entre dos. Entonces tenemos los primeros 10 datos y tenemos los últimos 10 datos. Entonces, estos 10 datos están hacia abajo y estos 10 datos están hacia arriba. Hay dos datos intermedios. ¿Por qué? Porque no hay ningún dato. Como no es impar, pues tenemos que tomar los dos. Entonces, para calcular la mediana tendríamos que sumar. Le doy suma del primer dato intermedio más el segundo dato intermedio. Y lo divido entre 2. Obviamente pues aquí no hay mucho problema porque son el mismo dato, pero si fueran diferentes pues ya ahí cambiaría el número. Entonces hasta aquí hemos calculado de manera manual, con fórmulas, digámoslo así. Resulta un poquito tedioso estar viendo las fórmulas, etcétera, pero es bueno para entender el trabajo que estamos haciendo. Ahora lo vamos a hacer con funciones de Excel. Vamos a calcular la media en primer lugar para el grupo 1. Excel nos ofrece una función que se llama promedio y que ya en automático nos calcula la media de una serie de datos. Entonces vamos a darle igual, promedio. Me aparece la función aquí abajo, si se dan cuenta. Lo pueden escribir o ya cuando les aparece la seleccionan. Una vez que la seleccionaron, abre paréntesis y seleccionamos todos los datos de esa base de datos. O de esa serie de datos, perdón. Ya le damos Enter y me da la media. Si se dan cuenta, coincide con la que tenemos aquí arriba. Para la mediana, pues Excel también nos ofrece lo que sería la función mediana. Y para aplicarla, pues simplemente le vamos a dar igual. Escribimos media y ya si se dan cuenta aquí me aparece mediana, lo seleccionamos, abre paréntesis, selecciono todos los datos, cierro paréntesis y escribo mediana. Y si se dan cuenta coincide con el 6 que teníamos aquí en la parte de arriba. Para la moda,
hay dos formas de calcularlo en Excel. Tiene dos funciones importantes. Ahorita lo voy a hacer con uno que se llama moda.1 para que observen lo que sucede. Entonces voy a escribir igual mod y ya si se fijan aquí hay moda.1, moda.varios. Antes existía la función moda en algunas versiones anteriores de Excel, en la que yo tengo. Serían las que están aquí mostradas. Moda.1 y moda.varios. Ahorita vamos a usar moda.1. Abrimos el paréntesis y seleccionamos acá en la parte izquierda los datos. Cerramos y le damos Enter. Me está dando el 5. ¿Estamos de acuerdo? Antes de generar conclusiones sobre la otra función de moda, vamos a calcular para el grupo 2. Para calcular la media simplemente sería escribir promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos todas las calificaciones del grupo 2. Y la media, sería 5.82, que coincide con la que tienen acá arriba. Para la mediana, igual escribimos mediana. Aparece aquí la función mediana, la selecciono, abre paréntesis, selecciono todos los datos, cierro paréntesis y le doy Enter a mi teclado. Coincide este 5 con el que tienen en la parte de arriba. Y para la moda vamos a usar moda.1 también. Moda.1 y selecciono todos los datos. Y mi moda coincide con la que habían calculado aquí en la parte de arriba. Si se dan cuenta, los resultados coinciden casi en la totalidad con los que calculamos en la parte de arriba. El que no coincide es la moda, que en la parte de arriba calculamos 3 modas. ¿Y por qué sucede esto? Porque le dijimos moda.1, calcúlame una moda. Cuando le damos a la función de Excel calcular una moda, aun cuando tenga más, pues solamente se queda con una de las 3. Lo que yo he observado es que generalmente agarra la del tamaño menor, en este caso que es el 5, que es menor que 6 y que 7. Pero también podemos calcular las otras 2 modas con función de Excel. Entonces, por ejemplo, si yo copio esta celda aquí abajo y ahora, en lugar de usar la función moda.1, uso la función moda.varios, vamos a ver lo que sucede. Entonces vamos a darle igual moda.varios, me abre paréntesis, selecciono los datos del grupo 1, cierro paréntesis y vean lo que sucedió. Me está dando las 3 modas que tiene esa serie de datos. Entonces, con esto concluimos este ejemplo hipotético sobre cálculo de medidas de tendencia central, media, moda y mediana. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, por favor, denos un me gusta en la parte de abajo del video. Y si les gusta nuestro canal, pues también les pediría de favor que se puedan suscribir para que nosotros podamos seguir desarrollando contenido de calidad para ustedes. Les agradezco mucho haberme escuchado y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.